Disculpen la desprolijidad. Le decía que bueno, la primera parte va a constituir un poco el contexto regional, un poco la parte de cómo son las rocas y qué es lo que se sabe hasta ahora de este grupo de rocas en particular. Si revisamos el contexto geodinámico, los trabajos de referencia de Víctor Ramos, sobre todo para el Jurásico y Cretácico temprano, no solo para Argentina, sino para Argentina y Chile y en todo el oeste de Sudamérica, se considera un contexto de alto ángulo de subducción, con cuencas de Bacarc. Este modelo o este contexto vale para cuenca neuquina, para cuenca austral y también es válido para nuestro contexto de la cuenca del Golfo. Es decir, que el mar tenía chances de ingresar en estas cuencas de Bacar, como recién les acabo de comentar en, por ejemplo, la cuenca Rocas Verdes o lo que sería el engolfamiento de cuenca neuquina. Sin embargo, este contexto que es extensional, general, en algunos trabajos a partir del 2020 se pone un poco en discusión en relación a que, bueno, ya se plantean que desde el Cretácico temprano hay evidencias de contracción aparentemente o de inversión tectónica, ¿no? O sea que ya es un primer punto donde no hay un acuerdo general respecto de en qué contexto tectónico estamos trabajando, ¿no? Después, respecto a la dimensión temporal, lo que podemos decir es que estamos vinculados a rocas, digamos, el término neocomiano, como ustedes sabrán, hace referencia a un intervalo de tiempo vinculado estrictamente a la parte baja del Cretácico temprano. Sin embargo, las rocas que estamos analizando hoy en día incluyen parte del Jurásico, la parte más alta del Jurásico. Entonces, el término neocomiano es un poco acotado respecto de que, bueno, deja fuera un poco las rocas que son un poquito más viejas. Y en cuanto a la cantidad de actividad magmática, volcánica, sincrónica, a pesar que en los modelos de la década del 90 y 2000 se pensaba en más de un arco, incluso dos arcos funcionando, ya a partir de un poco más adelante se piensa en arcos que son de reducida actividad o incluso algunos trabajos bastante recientes dice que es un arco inactivo, sumergido, discontinuo y con muy poca actividad magmática, ¿no? En cuanto a la configuración paleográfica, también hay más de una posibilidad, hay más de un modelo. Tenemos, en todos los casos, lo que coinciden los investigadores es que hay una conexión directa con cuenca austral, ¿sí? O sea que lo que tenemos como registro marino, por ejemplo, en el oeste de la cuenca del Golfo, tendría vinculación directa desde el oeste con la cuenca austral. Si se fijan, las configuraciones son un poco distintas. En algunos casos difieren de cuánto, hasta dónde ingresó el mar hacia el este. Sin embargo, tampoco son modelos que sean excluyentes, sino que pueden ser cosas que se hayan sucedido en el tiempo en diferentes momentos, ¿no? Este es un esquema sacado de Figari 2021, simplemente para mostrar que lo que tenemos acá en el cuadro rojo es el intervalo de rocas que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Y que temporalmente se desarrollan de forma sincrónica con lo que hoy en día se explora y se explota como no convencional en Vaca Muerta y en Palermo Aike. O sea que una de las similitudes con lo que ya conocemos es temporalmente son equivalentes, ¿no? Lo que es diferente es que tanto Palermo Aike como Vaca Muerta, como ustedes saben, son rocas marinas exclusivamente, mientras que en nuestro grupo de rocas neocomianas tenemos tanto rocas marinas como rocas lacustres, o sea, ahí tenemos una diferencia. La otra diferencia es que nuestro neocomiano vamos a ver que está acotado a algunas cubetas bastante aisladas espacialmente, mientras que Vaca Muerta y Palermo Aike son niveles mucho más continuos, ¿no? Bueno, viene un poco ya más a la altura de la cuenca. Si vemos acá la definición que hace Figari y colaboradores en el año 2015, define que el lugar digamos, de mejor registro de este neocomiano es en la zona occidental de la cuenca, en particular en lo que sería Faja Plegada y la zona del río Mayo, ¿no? Y cuando vamos a la temporalidad en ese intervalo de tiempo, recordarles de vuelta que no es exclusivamente Cretácico, sino que involucra la parte más alta del Jurásico y que tenemos por debajo las rocas jurásicas volcánicas, volcaniclásticas de la provincia magmática de Chonaique y por encima el grupo Chubut, que son los reservorios convencionales de la cuenca del Golfo. Cuando miramos un poco más de detalle en los mapas que ha elaborado Figari y colaboradores en el relatorio del año 2021, bueno, vemos con un poco más afinado cuál es la distribución de depocentros, ¿no? Vemos que en la zona occidental tenemos depocentros un poco más integrados aparentemente y de mayores dimensiones, y en el este tenemos depósitos un poco más pequeños y aún un poco más desconectados, ¿no? Acá dejamos en rojo simbolizado un elemento morfoestructural que ahora vamos a comentar un poquito más. Respecto a la zonación de ambientes, Figari propone como una zonación concéntrica, depósitos marinos bien en el oeste, bien en el eje de la cordillera, ¿sí? En la altura del lago Fontana, lago La Plata, ¿sí? Y una proyección hacia lo que sería la zona de Río Mayo. Después una zona de transición y luego elementos continentales que exceden ampliamente la cuenca del Golfo y están también en la cuenca de Caimán Asfalto. Esta zonación concéntrica, unos podríamos preguntarnos esa transición que representa, si son sistemas costeros, litorales, o en realidad es una zona donde han alternado condiciones marinas y continentales en tiempo.
Bueno, acá nos vamos sumando un poquito más en detalle. Después de mucho tiempo, de que no hubo tanto avance en el conocimiento de la década del 90 con las comisiones geológicas de YPF, Miller y Marino retoman objetivo productivo, ¿sí? Hacen como una recopilación de información y le suman, además de la información que ya existía, sísmica y de pozos, le suman información geofísica, gravimétrica y particular. Entonces, permiten, digamos, discriminar con bastante más precisión cómo es el contorno y tamaño de los depocentros y cuáles son los elementos morfoestructurales más importantes, ¿no? En ese sentido, proponen tanto en diferentes trabajos que tenemos un alto estructural que se denomina alto del Bajo, que ya estaba reconocido en los trabajos de Clavijo del año 86, que estaría de algún modo deslindando, separando un ámbito marino hacia el noroeste, más vinculado con lo que vemos en lo que sería Lago Fontana y Lago La Plata, y un ámbito más continental en la zona sudeste o la zona más oriental, cerca de la faja plegada y corrida. Bueno, acá lo que tenemos es esa misma configuración en un corte sísmico, donde este alto de rocas de basamento sería la que estaría separando o haría de límite entre ambas configuraciones. El modelo desde la década del 90, que se ha ido construyendo como modelo genético, digamos, o cuál es el contexto en el cual se deposita este grupo de rocas, fue construido a partir de los trabajos fundamentalmente de Figari, Echem y más tarde con los trabajos de Strelkov en depósitos que son o están alojados en hemigrábenes, ¿no? Entonces, tenemos una distribución típica con fases de borde, ¿sí? De lo que sea la parte de borde activo, de borde flexural, una etapa de cuenca, digamos, hambrienta, ¿sí? Y una etapa de colmatación que sería la parte final de las unidades. Les muestro algunas, hay una multiplicidad de nombres para estas rocas, tampoco queremos ahondar tanto en eso, pero bueno, tenemos la formación pozo-antilineal agua de bandera, que corresponde a la parte pelítica, ¿sí? Que mayormente se la considera lacustre, aunque en algunos casos hay sospechas de que tiene también rastros marinos, mientras que pozo serragual sería la parte más arenosa o alternancia de arenas con pelitas, y también que podría ser tanto marina como continental, ¿no? Un comentario simplemente, acá, bueno, Figari y colaboradores separan el registro en megasecuencias, es decir, en intervalos de tiempo o de rocas, perdón, separados por discordancias, y la megasecuencia cero, que es el Jurásico volcaniclástico, en realidad es parte del relleno del Hemigraben y no ese basamento económico, pero es parte del Sinrit, digamos, ¿no? Siguiente. Acá les ponemos algunas figuras para ejemplificar ese modelo esquemático que simplemente es una cuestión conceptual, que hay un montón de depocentros, cada uno, si los conoce, tanto en el oeste como en flanco sur, como en flanco norte, o en la faja plegada, hemigraben muy bien desarrollados, ¿sí? Con muchos miles de metros de profundidad. Acá les pusimos un recorte, un pozo bastante conocido. Si quieren ver más detalle, el trabajo de Strelkov 94 lo trabaja con un poco más de detalle, tiene casi 4.000 metros de profundidad y casi 2.000 o 2.500 metros de pelitas negras en el pozo Cañón Avilés X1, ¿no? Sin embargo, cuando miramos la configuración, digamos, sobre interpretación geológica que se hace sobre ese epocentro, también hay miradas distintas. En algunos casos, en algunas interpretaciones, se hace hincapié sobre las estructuras contraccionales con ciertas vergencias y orientaciones, mientras que en otros casos tenemos configuraciones extensionales. Para el mismo lugar hay visiones o interpretaciones hasta geométricas diferentes. Acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis, dedicarnos 5 minutos tal vez, cuando queremos reconocer el neocomiano, sería, digamos, qué criterios utilizamos para poder apelar a ello, ¿no? El más sencillo de todos y, digamos, el más fácilmente reconocible de concepciones sísmicas son los criterios sismoestratigráficos, que son los que, como les decía recién, Figari introduce en concepto de megasecuencia. Es decir, uno reconoce los hemigrames con mucha claridad y reconoce acá, por ejemplo, tomamos prestada una sísmica de José Paredes que publicó en Flanco Sur, podría ser cualquier otra, donde se ve una discordancia angular muy notable entre el relleno del Invirame que está rotado y lo que está por encima, que es el grupo Chubut, ¿no? Sin embargo, bueno, esta distinción, digamos, se parece más a una unidad separada por discontinuidades que a una formación, a un grupo. Es decir, podría haber coincidencia o podría haber no coincidencia, ¿no? Digamos, la parte positiva es que es información que se puede cartografiar rápidamente. Sin embargo, hay lugares que no tenemos la discordancia presente, tenemos concordancia, o en algunos casos semigrábenes que hayan funcionado en tiempos distintos, tenemos discordancias en posiciones de la columna diferentes, ¿no? Incluso discordancias intraformacionales, ¿no? Entonces, en ese caso, todavía puede generar algún tipo de confusión. Después, en muchos casos, se utiliza el criterio cronológico exclusivamente, son trabajos más paleontológicos, sería si yo saco una muestra, la dato, sea con fósiles o con dataciones radiométricas, y me da balanginiano, digo, estoy en el neocomiano y ese grupo, las eras.
Quienes trabajan en Cuenca Neuquina saben que si hablan de banal giñado no es solamente vaca muerta, puede ser vaca muerta, Quintuco, Lindero de Piedra, Puesto González, es decir, un tiempo no les dice una única formación, porque tienen engranajes entre 3, 4, 5 formaciones simultáneamente. Entonces, un error que se puede cometer en algún caso es exclusivamente asignar una formación a un grupo solamente por la edad, digamos, ¿no? Además, sumando que los límites de las formaciones pueden ser diacrónicos, entonces a tener en consideración que, bueno, el concepto de formación o grupo es un concepto litoestratigráfico, es decir, que tiene que tener, digamos, elementos litológicos, digamos, contrastables para distinguirlos del resto, ¿no? Por eso, el criterio que propone Clavijo en el 86, a nuestro modo personal, digamos, particular, nos parece uno de los más fácilmente aplicables, porque lo que dice Clavijo es todo lo que tiene toba hacia arriba es grupo Chubut y lo que no tiene toba hacia abajo es neocomiano o grupo Lacer, ¿no? Entonces, siempre y cuando, por supuesto, haya afloramientos o haya cutin y coronas, es un criterio que es muy fácilmente aplicable y va más en consonancia con el concepto de formación que unidades temporales o unidades separadas por discontinuidad. Bueno, nosotros justamente hicimos este ejercicio. Si ustedes revisan los pozos tipo, los legajos, las publicaciones donde se define, por ejemplo, la formación Pozo Cerro Guadal, que es la unidad tope, digamos, dentro de ese neocomiano, se incorpora o se describe, van a ver en los legajos, ¿sí? Un miembro tobáceo, ¿sí? O sea que el neocomiano incorpora en la parte alta elementos tobáceos. Sin embargo, si aplicamos el criterio de Clavijo, que dice que todo lo tobáceo se lo incorporamos al grupo Chubut y esto se lo asignamos, por ejemplo, lo que está por encima, que es Pozo de 129, la diferencia de espesor de usar un criterio u otro cambia entre 350, 400 y 500 metros. Entonces, más allá de que parezca como una discusión un poco más académica, estamos cambiando espesores que son de magnitudes importantes y estamos hablando de un futuro objetivo no convencional o incluso convencional. Entonces, nos da la impresión que acá tenemos un primer punto como para destacar, sería no tenemos acuerdo en cuanto a cómo definir los límites. Si revisamos inclusive los trabajos de Silvan, que son de referencia, los de Figari, que también lo son, incluso en el relatorio, vemos que acá tenemos definición de depósitos tobáceos en Cerro Guadal, o acá también depósitos tobáceos en Cerro Guadal. Es decir, no todos usamos los mismos criterios para definir las rocas. Y ahí tenemos un primer desencuentro. No decimos que un criterio sea mejor que otro, simplemente que no tenemos un acuerdo general. Entonces, en nuestra humilde experiencia, lo que hemos revisado en trabajos con IPF, hicimos un trabajo de recopilación general y vimos por lo menos unos 20 pozos de la zona oeste y la faja pliega de la cuenca, y en eso podemos aplicar clavijo 86 con mucha facilidad. No tiene toba neocomiano y tiene toba grupo Chubut. Bueno, este es el esquemita. Acá están los equivalentes temporales y formacionales para cada uno de los elementos del Emigraven. Los nombres de formación Catterfeld están, digamos, solamente aplicados a las rocas marinas del oeste, y formación Catterfeld y Apelé, mientras que Pozo Anterligal, Aguada Bandera y Pozo Cerro Guadal en realidad se usan para subsuelo. En el medio queda la formación Paso de Río Mayo, que a veces se usa como miembro perítico, miembro arenoso o inferior y superior. Lo que le vamos a mostrar, o lo que preparamos, es al menos tres ámbitos de sedimentación distintos. Un ámbito típicamente marino, bien al oeste, el ámbito del lago Fontana, ¿sí? Que casi todos los que hayan hecho escuela de campo han ido a visitar, sobre todo en la margen sur. Un ámbito de sedimentación lacustre, que es un lugar que está bastante alejado y con bastante poco estudio. Y después una zona de subsuelo donde hay descripciones de ambos tipos, tanto lacustre como marino. Bueno, si comenzamos con el repaso del Emigraven, que es el esquema que propone Echem en la década del 90, comenzamos con las rocas jurásicas volcánicas de la Formación Lago La Plata, que visualmente son aglomerados andesíticos muy parecidos a la Formación Locotrapial, y el que lo quiera ver se va para la margen norte del lago Fontana y las ve muy cerquita ahí del camino. Bueno, después tenemos la formación Tres Lagunas, que aparece tanto en el borde flexural como en el borde activo. En el borde flexural acá tenemos una foto de la localidad tipo, que es la cantera Tres Lagunas, donde lo que dominan son rocas carbonáticas, ¿no? Si les interesa la parte paleontológica, es muy interesante el capítulo que hizo Aguirre Urreta en el relatorio. Sepan que tiene, en este caso, amonites, tiene trigonias, tiene belemnites, tiene un montón de restos fósiles que están asignándole una edad balanginiana, por lo menos, o sea, un Cretácico temprano. Cuando miramos el borde activo, este caso lo podemos mirar en la margen sur del lago Fontana, vemos conglomerados bastante sucios, con mucha matriz, con poca selección y con mucho resto bioplástico inclusive, ¿no? Con muchos restos de valvas fragmentadas.
En ese caso, bueno, aparecen con mucha vegetación, bastante difíciles del acceso. Sin embargo, acá hicimos una reconstrucción con imágenes de dron, y lo que se puede reconocer es discordancias dentro de Tres Lagunas, discordancias intraformacionales. En este caso, si usamos el modelo de Echen, podrían ser discordancias vinculadas a la rotación del Emigrave. Bueno, la formación, digamos, que representa la etapa de cuenca hambrienta, de rocas marinas, digamos, tiene una fauna fósil también muy rica. En particular, quiero destacar una monite, que es Fabrela americana, que es una especie que tiene mucha vinculación con cuenca austral, ¿no? Es una cosa que destaca y resalta Aguirre Ureta. O sea que esta vinculación que vemos paleográfica, además tiene una afinidad paleontológica bastante clara. Sí, en este caso, digamos, lo que decía, lo que formación Caterpillar sería el elemento marino de nuestro, no convencional, de nuestra Black Shell, digamos, ¿no? Acá pusimos un recorte de la hoja geológica que hizo Víctor Ramos en la década del 80 para mostrar cómo es el afloramiento del Cerro Caterpillar acá abajo, ¿sí? Y el perfil que ha levantado la Comisión Geológica, en parte lo hizo Jorge Echem, y es uno de los pocos elementos que tenemos de descripción. Es decir, nos gustaría destacar que no tenemos, digamos, no hay nuevos avances en el conocimiento, no hay nuevos perfiles, no hay nuevos muestreos, hay muy poquitas cosas que hemos hecho nosotros, pero no se ha hecho una nueva revisión del perfil completo con nuevas medidas. Es decir, la información es muy interesante, pero nos da la impresión que deberíamos volver a hacer una revisita y trabajar esto con un poco más de detalle. Bueno, acá hay un perfilito bastante de unos pocos metros que le hicimos en la barranca de Mucio, que es un perfil que está justo al lado del camino, y aprovechamos para hacer algún tipo de muestreo de materia orgánica. Lamentablemente, hasta ahora los resultados no han sido buenos, está, digamos, muy alterada térmicamente, está quemada, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas especies que se pueden reconocer, que siguen, digamos, confirmando de algún modo la edad valanginiana, o sea que en ese sentido no tenemos mucho dato nuevo, pero lo que da la impresión que tenemos algunos afloramientos de rocas cretácicas más jóvenes. Acá tenemos un gabro de la formación Mucio, que seguramente le ha, digamos, dado un shock térmico que ha cocinado de sobremanera la roca madre, ¿no? Bueno, y por último, por encima, digamos, la formación APL, que sería, digamos, el momento de la colmatación del emigrado, la llegada a los temas de transferencia del taicos marinos, ¿sí? Lo pueden ver a la entrada a la Fontana o en la sección tipo en la aldea Pelec, donde tienen, digamos, muchos cientos de metros de arenas dominantes. En este caso acá se ve una con unas barras muy, muy vistosas, ¿no? Bueno, a partir de ahora, digamos, pasamos a la parte de la crustácea. Bueno, como decía Nicolás, entonces la presentación del contexto que se conoce actualmente está separada en tres regiones. Recién él dio mucho detalle de la parte marina. Ahora vamos a ver un poco lo que se sabe de la parte lacustre, que como mencionaba es una zona bastante difícil de acceso. Y después vamos a ver algunas consideraciones de lo que es el subsuelo. Esta es la localidad Puesto Albornoz, ¿sí? Que vendría a ser los únicos depósitos aflorados del Neocomiano continental, es decir, de origen lacustre, que para el objetivo de nuestra presentación representarían el análogo del shale lacustre. Es una localidad muy interesante, supera los 1200 metros de columna florada, ¿sí? O sea que el depocentro tiene un espesor mayor, está vinculado a un sinclinal de inversión tectónica, y acá pueden ver algunas fotos de afloramiento. Después vamos a ver un perfil en donde se reconocen las fases de pelitas negras asignales al shale lacustre, intercaladas con depósitos deltaicos muy bien desarrollados en varios ciclos, ¿sí? Esta es una columna simplificada de los trabajos que estamos haciendo a partir del desarrollo de una tesis doctoral, en donde se ve que la columna de 1250 metros, antes de ingresar a la formación Mata 7, utilizando el criterio de clavijo, es decir, a partir del registro visual de material tobáceo, tiene varios ciclos somerizantes intercalados, ¿sí? Con depósitos de prodelta, inclusive depósitos de offshore lacustre, que las muestras habían sido estudiadas por Balatti en el 90, y bueno, después de levantar las columnas y el muestreo para palinomorfos, Pérez Noinás, en colaboración con nosotros, hace todo un aporte de nuevas especies, ¿sí? En el registro balanginiano-auteriviano, es decir, de los lagos contemporáneos a las secuencias que le mencionaba Nicolás. Acá tienen vamos a hacer alguna muestra de cómo se ven ya en los análogos de subsuelo, sin diferenciar si son lacustres o marinos el registro, debido, bueno, a que los pozos requieren alguna revisita con respecto al contenido micropaleontológico, pero en este caso lo que se observa, si ustedes se fijan, este número es más chico, este número es más grande, es decir, este es el fondo de pozo, ¿sí? Acá hay aproximadamente 400 metros
de un dominio de pelitas negras bastante arcillosas, ¿sí? Con muy escasos niveles de intercalación más limosos, los cuales, bueno, serían asignables a el shale lacustre en un pozo del oeste. Por razones de confidencialidad, obviamente no ponemos el nombre del pozo. En este otro caso, sí, acá tienen cómo se vería la formación Pozo Cerro Guadal, ¿sí? En dos pozos distintos, ¿sí? Un pozo A la izquierda, un pozo B a la izquierda, y lo que se nota es, si se fijan en las cajitas, tienen la sigla AR, esos son dominios arenosos dentro del cutting, tienen alguna diferencia, ¿sí? Principalmente con el desarrollo de intervalos de pelitas negras, ¿sí? Que en el oeste pueden alcanzar algunas decenas de metros, mientras que en el Depocentro Sur Río Deseado pueden alcanzar hasta 150 metros. O sea que ahí ya vemos que hay una clara diferencia en el dominio litológico de la unidad, pero con desarrollo de ciclos fangolíticos que podrían tener potencial, o al menos híbrido, con respecto al no convencional. Con respecto esa visual rápida que dimos, ¿sí? Una cosa interesante sí que nos planteamos o que se plantea en general es, bueno, cómo juegan el shale marino y el shale lacustre con respecto a ese elemento que se veía en la gravimetría, tanto de Miller y Marino, como en un trabajo más nuevo de Bahía 2021, ¿sí? En donde la pregunta obligada es si ese umbral está siendo una barrera geomorfológica o paleogeográfica para la ingresión del mar desde el oeste, es decir, desde el Pacífico. Cuando uno revisa los antecedentes, es súper interesante que, por ejemplo, el pozo Cañadón Avilés, ¿sí? Que se encuentra al oeste de ese límite o límite parcial, ¿sí? Tiene la secuencia inferior, ¿sí? Que sería equivalente a Guada Bandera, con una interpretación lacustre, y la secuencia superior con una influencia marina. Es decir, que ahí ya hay un pozo que se encuentra en una posición más favorable al ingreso marino, que tiene un comportamiento híbrido. Mientras que si miramos algunos pozos que quedan al sureste del umbral, ¿sí? Por ejemplo, hay menciones de microfósiles marinos, por lo tanto el umbral habría sido superado al menos parcialmente durante, por lo menos en la etapa de Emigraben sobrealimentado, digamos, ¿no? Eh, si ustedes se fijan, una cosa interesante es que también hay algunas menciones de evidencias de mareas en las coronas, por lo tanto, bueno, el umbral nosotros creemos que podría haber sido superado parcialmente, ¿sí? A partir de corredores marinos de origen estructurales o paleogeomorfológicos, no se entiende mucho, pero es claro que esas discontinuidades de los altos intracuencales que caracterizan al neocomiano favorecen una conexión o una desconexión parcial a lo largo del tiempo, e inclusive con el ambiente marino, ¿no? En ese sentido, les mencionaba Nicolás, a quien le interese la estratigrafía del neocomiano, este trabajo de Strelkov es muy interesante, está armado principalmente a partir de información sísmica, y lo que evalúa es este depocentro, ¿sí? En donde está el pozo que les mencionaba Nicolás al principio, de 4.000 metros, donde se menciona 2.400 metros, ¿sí? De Black Shale lacustre, ¿sí? A los cuales se les sobreimpone una secuencia más arenosa de lo que sería el Cerro Guadal, ¿sí? Que en este caso se llama Paso de Río Mayo Superior, pero que también incluye pelitas negras, ¿sí? En donde el autor o los autores de este trabajo mencionan que esas pelitas negras son las que contienen mayor riqueza de microfósiles marinos. Por lo tanto, este depocentro es una zona de engranaje muy interesante para ver cómo interactúan los dos dominios paleoambientales, y obviamente para, en el caso del objetivo de esta presentación, evaluar también cómo es su influencia en el desarrollo de distintos shales, digamos, ¿sí? Pero es muy interesante por su posición relativa respecto al alto. Otra cosa, antes de abandonar esta figura, fíjense que también está construida con pozo, pero muestra muy claramente cómo lateralmente las pelitas negras pasan, al menos en la parte perforada, a depósitos de borde activo muy rápidamente, por lo cual es muy interesante que si el objetivo son las pelitas negras, hay que tener una calibración sismoestratigráfica y geológica en términos paleoambientales bastante ajustada para no caer en fases más gruesas de la buscada.
Desde el punto de vista de la discusión, sí, no nos queríamos extender demasiado en esto, pero sí creíamos interesante mencionar este antecedente, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pues está la barra de Windows, pero este es el trabajo de Fitzgerald 1990, es un trabajo clásico de la cuenca del Golfo, y es súper interesante en el sentido de que si ustedes se fijan, estos son curvas isopáquicas, es decir, de espesor de la formación post-anticlinal agua bandera. Si bien los depocentros se nota que son depocentros puntuales y parcialmente aislados o conectados, el rasgo que más se destaca es un depocentro muy grande que se ubica en la región del Deseado, ¿sí? Denominado depocentro surrio-deseado. Y si ustedes se fijan, acá el orden de magnitud cambia en cuanto al registro y llega, al menos sísmicamente, con la interpretación de los autores, a 5.000 metros. Acá tiene una figura chiquita de cuál es la sismoarquitectura de ese depocentro. Este es el pozo surrio deseado, ¿sí? Que no perfora en la posición óptima hasta alcanzar el basamento desde el punto de vista del mayor espesor del emigraven. Y si se puede observar que es bastante poco probable que el borde de cuenca sea un límite demasiado neto como para que el nocomiano se termine abruptamente a partir de esta curva de 5.000 metros que inclusive los autores dejan abierta, ¿sí? Entonces, eso plantea una pregunta súper interesante. Nosotros también creemos que este depocentro podría estar afectando después la arquitectura del chubutiano, pero eso sería para otra charla. Desde el punto de vista del shale nocomiano, desde la arquitectura, de la macroarquitectura nocomiana, es interesante porque eso plantea que podría haber otros sistemas de falla que están parcialmente conocidos o desconocidos, Podría que, haber fun- otros sistemas de falla que están que especialmente conocidos o desconocidos. que funcionen como zona de conexión parcial, digamos, en los límites paleogeográficos propuestos en distintas contribuciones que desconectan en el extremo sur con la cuenca austral. También es cierto que si esta es una falla maestra, el levantamiento del borde del bloque de piso también podría funcionar como una divisoria de aguas regionales, pero bueno, son todas especulaciones y creemos que es interesante comprenderlo para evaluar el potencial de este depocentro. Y después otro de los contenidos que pensamos para mostrarles, para ver cómo se puede avanzar en el conocimiento de las pelitas, esencialmente nocomianas. Esto es una caracterización que hicimos en el trabajo ese de correlación regional que les mencionaba Nicolás. Sí, está hecha a partir de un equipo de fluorescencia portátil, en donde, bueno, es un equipo que si bien es analítico, o si bien es bien preciso, no es analítico, pero bueno, tiene la ventaja de que es rápido y no destructivo. Entonces, una cosa que acá ven, ¿sí? Son diagramas de caja con contenido geoquímico de distintos elementos, ¿sí? Realizados en el pozo anticlinal Aguada Bandera, ¿sí? Y en el pozo Cerro Guadal, es decir, en los dos pozos tipos del nocomiano. Obviamente esos pozos tipos antes de llegar al nocomiano perforan las pelitas negras de la D, y acá lo que ustedes están viendo son datos geoquímicos únicamente de pelitas negras, ¿sí? Algunas con un poco de limos, pero esencialmente pelitas negras. En el momento que hicimos esto era para contribuir con algún dato extra para poder diferenciar las pelitas o caracterizarlas. Y lo que se nota claramente es que hay diferenciación muy clara, ¿sí? En cuanto a lo que es la geoquímica en amarillo de lo que es el neocomiano en términos generales, ¿sí? De lo que es las pelitas de la D129, tanto para el hierro, por ejemplo, para el calcio, ¿sí? Este es muy interesante. Ahora vamos a ver un perfil como las pelitas del ciclo chubutiano tienen más potasio, y también hemos visto diferencias para elementos traza, ¿sí? Lo cual aportaría un abanico, al menos en primera instancia, de correlación geoquímica que es interesante para tratar de meterse en la correlación de depocentros tan aislados geográficamente. Acá tienen un ejemplo de cómo se ve, ¿sí? El perfil geoquímico. Acá el perfil geoquímico no está restringido a las pelitas negras, sino que agarra distintas litologías con una distancia de sampleado bastante cerrada, ¿sí? Y lo que hemos diferenciado, ¿sí? Son distintos ciclos a partir de horizontes geoquímicos y de tendencias generales como quimiosecuencias, que cuando uno las compara con los antecedentes publicados con respecto a la estratigrafía de arcillas, se nota claramente que el ingreso al chubutiano con un aumento del dominio de esmectitas se ve manifestado, por ejemplo, con un incremento en el contenido de potasio.
En este otro gráfico, sí, este otro pozo, sí es el pozo del Surrio Deseado, y acá también se ven los mismos quimiohorizontes, sí, quimiosecuencias, o sea que se puede hacer una correlación espacial, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Recuerden que este pozo está posicionado en la posición central del emigrado en el Surrio Deseado, ¿sí? Y acá la diferencia que hay es que las pelitas negras están diferenciadas en la formación aguada bandera, al menos bajo los criterios que nosotros reevaluamos las cajas de Cutting, Pozo Cerro Guadal y D129. Y se ve también que hay una diferenciación dentro de lo que es, por ejemplo, aguada bandera con respecto al potasio, perdón, nocomiano con respecto al potasio, y después a nivel de ciclo. Las causas o las razones de estas diferenciaciones geoquímicas en verdad están bastante desconocidas. Hay algunas ideas, pero que obviamente requieren de información analítica que nosotros por el momento no poseemos, pero es muy interesante ver cómo estas secuencias lacustres, digamos, o al menos preliminarmente lacustres, pueden ser diferenciadas en base a los patrones geoquímicos. Fuimos un poco más allá, ¿sí? Acá está el pozo Surrio Deseado, el pozo Cerro Guadal, que es pozo tipo, ¿sí? El pozo anticlinado Guadabandera y el depocentro lacustre que mencionábamos al principio de la primera parte, de la segunda parte de este bloque. Sí, y si ustedes se fijan, se han hecho correlación. En este caso hay dos elementos, de los elementos mayoritarios en base al hierro y al potasio. Esta es la columna de afloramiento, esta es la geoquímica de afloramiento, esta es la geoquímica de los pozos, sacado de una publicación que hicimos en el 2018 en una de las Conexplo. Y lo que se observa es que esta herramienta permitiría, al menos con los resultados que estamos obteniendo, movernos muchas centenas de kilómetros, inclusive abarcando depocentros con historias de relleno muy distintas, sobrealimentadas o subalimentadas, que están sugiriendo trenes que son independientes a las condiciones de subsidencia locales, muy probablemente que tienen que ver con el clima y con el área fuente, la litología del área fuente, pero bueno, eso es especulación por ahora. Pero independientemente de eso, sería una herramienta muy interesante para moverse dentro de, ¿cómo es esto?, de cubetas parcialmente conectadas o aisladas. Y para terminar, sí, con este tema de la potencialidad de la herramienta, una cosa que hemos hecho recientemente es comparar las pelitas del lago Fontana, sí, que están más o menos a 150 kilómetros de las pelitas lacustres, o sea, las pelitas marinas respecto a las pelitas lacustres. Este es el perfil que les mostraba Nicolás, que cuando les mostró el perfil de la barranca de Mucio. Sí, acá tienen algunos elementos, sí, potasio, sílice, aluminio, hierro, zirconio y molibdeno. Y bueno, hemos diferenciado, integrando con la sedimentología de superficie, algunos marcers geoquímicos que podrían estar respondiendo a variaciones puntuales dentro del sistema marino. Pero más allá de eso, que es para meterse en la quimiosecuencia marina, una cosa interesante, o que creemos que puede ser interesante, es que cuando uno compara la geoquímica de pelitas negras de los afloramientos nocomianos, hay elementos o índices de elementos muy utilizados en la bibliografía, que por ejemplo se utilizan para diferenciar la productividad orgánica o por ejemplo el aporte sedimentario, el aporte clástico, que se diferencian entre lo que es el depocentro lacustre respecto del depocentro marino, ¿no? O sea que bueno, ahí habría como un primer approach o una primera estimación para tratar de calibrar dentro inclusive de un mismo pozo, a ver si están estas alternancias lacustres marinas que se mostraban en el depocentro Cayeli en el antecedente de Strelco. Bueno, para terminar esta primera parte, entonces, de manera muy resumida, ¿sí? Estaría bueno hacer un punteo de cómo creemos nosotros, al menos, de qué es lo que estaría faltando de incrementar para optimizar la exploración del shale nocomiano. Para empezar, una calibración tectonoestratigráfica, ¿sí?, que muestre a nivel de depocentro individual cómo es su arquitectura, no únicamente con la visión tradicional de Migraven que propuso Etchem en su momento, sino qué pasa con los semigraven que han controlado de forma ciega, qué pasa a lo largo del rumbo de los semigravenes y sobre todo la interacción de los semigravenes, es decir, las zonas de transferencia. Para luego poner ahí adentro, ¿sí?, la distribución de facies de pelitas negras en posiciones más óptimas. Obviamente también después de la extensión la zona sufre inversión tectónica, por lo tanto calibrar ese momento es fundamental para ver la evolución térmica
de los depocentros, ¿sí? Para hacer el modelado de la maduración de la materia orgánica y también para definir los estados de estrés o de paleoestrés o de estrés local, entre otras características. Después, con respecto a la unificación litoestratigráfica, esto es un poco lo que mencionaba también Nicolás, ¿sí? Hace falta unificar los criterios, sobre todo en el tope de Cerro Guadal. Si bien nosotros estamos hablando esencialmente del shale lacustre, ¿sí? Hay que recordar que Cerro Guadal tiene cuellos pelíticos en los que, bueno, ese cuello pelítico, si por correlación, digamos, se utilizan distintos criterios, puede ser asignado a Cerro Guadal o a la base de la D129, lo cual, bueno, va a tener implicancias muy grandes para la hora de asignación de recursos o de prospectos. Y obviamente todo lo que tiene que ver la elaboración de mapas isopáquicos y estructurales, ¿no? Una cosa que me olvidé en el ítem anterior, para toda esa aproximación es fundamental todo lo que tiene que ver con sismoestratigrafía, geomorfología sísmica, sobre todo en la parte donde hay cubos 3D. Con respecto a cuestiones más macro, digamos, sí, que no afectan los depocentros a nivel individual, sino que los afectan de manera integrada, es fundamental ajustar las variaciones paleogeográficas y paleoambientes, principalmente, sí, cuando se están buscando los shapes para tratar de diferenciar los sectores donde hay depósitos marinos versus lacustre, porque como mostramos ahí con el Alto del Vasco, ese umbral paleotopográfico propuesto es una zona que ha sido al menos parcialmente eficiente, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental ubicar y orientar los corredores marinos y en particular tratar de evaluar qué está pasando con el depocentro surdeseado al sur del borde activo identificado, al menos a lo que se conoce hoy en día. Con respecto a los análogos, creemos, como decía Nicolás, que hace falta revisitar el perfil de Cerro Catterfield y realizar una batería de nuevos estudios que van desde caracterizaciones sedimentológicas con una visión actualizada hasta muestreo para procedencia sedimentaria, muestreo para la parte de bioestratigrafía, la parte de maduración de esa materia orgánica o cosas más avanzadas, por ejemplo, como es trazas de fisión para ver la evolución de esa posición de una cuenca que ya está mucho más abierta que los depocentros del oeste. Y después la misma batería de estudios, si bien nosotros estamos haciendo algunas cosas, falta mucho para hacer, porque como les recuerdo, esta zona en particular es de bastante difícil acceso. Incorporar al Albornoz como quizás un puente importante para ver cómo son los ciclos lacustres, qué está pasando con la materia orgánica dentro de un mismo relleno lacustre y si hay alguna diferencia en el potencial de shale para no convencional. Y como mencionábamos antes, sí, el depocentro surdeseado, reevaluar, sí, y valorizar su arquitectura y evolución, no solamente para el ciclo nocomiano, sino para la influencia en la distribución y en la arquitectura del ciclo chubutiano a distintas escalas, sí, y evaluar en el surdeseado, bueno, si hay variaciones, como pasaba en el pozo de Cañadón Avilés, ¿sí? Que dentro de un mismo depocentro había alternancia de ciclos lacustres con ciclos marinos en la parte más somera. Bueno, con eso creo que estamos. Ahora va a seguir Gastón. Muchas gracias, José, muchas gracias, Nicolás. Disculpen, hubo un inconveniente con el audio en la transmisión de YouTube. Si logramos solucionar el inconveniente, ahora me deberían poder escuchar también en YouTube. Eh, y si no, bueno, es una prueba para saber si funciona. Ahora vamos a continuar con la parte 2. Va a estar Gastón. Gastón, ¿tenés encendido el audio? Sí, no sé si están viendo ahí la presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Nico y José, por esta introducción regional a la cuenca. Y acá un poco la idea en esta segunda parte es ya meternos más netamente en el subsuelo. Y esta segunda parte está dividida en dos. En ver un poquito o tratar de una respuesta final o poner comillas si hay potencial shale neocomiano. Y esta parte del potencial shale neocomiano va a estar dividida también en sub-ítems. Una introducción a la cuenca, cantidad de pozos, tamaños, para escalarnos un poquito.
Después compararlo con la otra roca madre de la cuenca del Golfo San Jorge, que tal vez es la más conocida. Después ver un caso de estudio, que es el primer pozo que se ha perforado con objetivo shale en la cuenca. Y finalmente ver los resultados de esa terminación de ese pozo. Y por último, en esta segunda parte, lo que vamos a ver es algunos shale lacustres en desarrollo, que también es algo que queremos tratar, no de desmitificar, sino poner sobre la mesa de que no solo los marinos son productivos y son económicamente rentables, sino que hay shale lacustres a nivel mundial que se están llevando adelante, ¿sí? Finalmente, algunas conclusiones y algunas ideas finales como para poder cerrar esta charla, ¿no? Un poquito para ponernos de acuerdo en cuanto a qué llamamos plays no convencionales. Básicamente son acumulaciones de hidrocarburo que tienen una amplia distribución areal, tienen continuidad lateral y son independientes de una trampa, ¿no? Y por supuesto requieren de estimulación para poder ser producidos. Ahora bien, como les decía, la cuenca del Golfo San Jorge tiene dos rocas madres principalmente. A la izquierda tienen el cuadro estratigráfico, donde ubicamos la formación D129 como la más conocida, y en la que vamos a hacer foco en esta presentación es al shale de la formación anticlinal Guadabandera. En el gráfico de la derecha lo que pueden ver es un diagrama ternario, básicamente para diferenciar o para ubicarnos entre lo que es un play convencional y no convencional. En resumidas cuentas, básicamente los convencionales tienen muy buena permeabilidad, mientras que los no convencionales tienen muy baja permeabilidad. Los no convencionales generalmente son grandes volúmenes, pero esto trae acarreado un aumento de costos y tecnología. Ahora bien, para tirar algunos datos y escalarnos un poquito en cuanto a la cuenca del Golfo San Jorge, tanto el área sumado al onshore como al offshore tiene aproximadamente unos 130.000 kilómetros cuadrados. La cantidad de pozos perforados en la cuenca ronda aproximadamente los 44.000 pozos. La cantidad de pozos que han sido perforados a la formación anticlinal Guadabandera es de 40, y generalmente, aproximadamente 40, y se ubican por lo general en el oeste de la cuenca del Golfo San Jorge. ¿Cuántos pozos han sido perforados verticales con objetivo shale? 2, uno ha sido terminado, fracturado, y el otro está en espera de terminación. ¿Y cuántos pozos con objetivo shale horizontales han perforado? Bueno, ninguno, ¿sí? Para Guadabandera. Como les decía, la idea era comparar un poquito las dos rocas madres. A la izquierda tienen la distribución de facies de la formación pozo D129. El tamaño o el área prospectable o potencialmente prospectable ronda los 10.000 kilómetros cuadrados, tomado el trabajo de UCGE del 2014. Y por otro lado, ¿qué tamaño tienen sumado todos los semigrávenes de estas cubetas neocomianas? Rondarían entre los 6.000 y 8.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Tomado también del trabajo de Figari en 2021. Una gran diferencia que podemos ver en este otro esquemita, es un esquemita simplemente ilustrativo. La formación de 129 es mucho más continua. Se han perforado ya 5 pozos con objetivo shale, 4 perforados por YPF y 1 por Tecpetrol. Mientras que la formación anticlinal Guadabandera se presenta en hemigrávenes con mayor discontinuidad areal, ¿sí? Es simplemente esquemático estos dibujos, pero es como para que tengamos en la cabeza la continuidad de uno y la discontinuidad que tiene la formación Guadabandera. Por otro lado, comparando también la formación D129 con Guadabandera desde el punto de vista geoquímico, muy brevemente, son dos puntos, geoquímico y también en cuanto a espesor, para tener una idea de escala también. La formación D129, por lo general, depende también mucho en la ventana de madurez en la cual nos encontremos. El TOC no suele superar el 1,5%. Y el espesor rico o de interés para dicha formación, para el intervalo shale o para la zona shale, no suele superar los 250 metros.
Ahora bien, para Aguada Bandera, que es el perfil geoquímico que ustedes tienen a la derecha, el primer track, el de TOC, el espesor rico de interés, en muchos casos, como mencionaban también los chicos en la parte inicial, puede llegar hasta casi los 2000 metros de pelitas negras, con alto contenido orgánico. En este caso particular estamos, por lo general, y en este caso particular lo pueden ver en este primer track, llega al 2% y generalmente está por encima del 1,8% de contenido orgánico, ¿sí? O sea, las dos grandes diferencias entre la D129 y Aguada Bandera, ambas lacustres, uno es el espesor de interés y el contenido orgánico. Aguada Bandera en ese sentido es un poquito mejor. En contraposición, a lo mejor la continuidad lateral entre uno y otro, Aguada Bandera es un poco menos continua, como vimos en las filminas anteriores. Ahora bien, eso era un pantallazo muy general en cuanto a las dos rocas madres principales de la cuenca del Golfo San Jorge. Y ahora nos vamos a adentrar en el caso de estudio o el primer pozo con objetivo shale. El mismo se ubica en el bloque de Cerro Piedra, bien al oeste de la cuenca del Golfo San Jorge, ahí en el rectangulito azul que está en el mapa de ubicación. Estas imágenes que vamos a ver ahora están tomados del trabajo de guerra y colaboradores de 2023 que fue presentado en la URTEC. Este es un pozo vertical, como les decía, con objetivo shale a la formación antiquilar Aguada Bandera. Tomando un poquito algunas imágenes de Nico y de José, de la primera parte, vuelvo a repetir, este mapa gravimétrico, donde marca muy bien las cubetas neocomianas del oeste. La estrellita es la ubicación del pozo donde se perforó, en la zona de Cerro Piedra. Y a la derecha lo que tienen es un mapa de madurez, también realizado por Lázaro y colaboradores en el año 2019. Y como pueden ver, los colores rojos estamos en ventana de gas, amarillo condensado y verde en ventana de petróleo. La propuesta o el pozo se perforó en ventana de petróleo. Por otro lado, para mencionar, lo que están viendo acá a la derecha es un corte sísmico de suroeste a noreste, de un cubo de impedancia acústica, y algo para resaltar, que se ve que tiene una muy buena correspondencia lo que es las bajas impedancias con el alto contenido orgánico. En color amarillo es el track de contenido orgánico de los pozos, y el pozo que se perforó, o el pozo que estamos haciendo mención, es el pozo A, y como pueden ver, la zona azul de baja impedancia se corresponde con la zona con alto contenido orgánico del pozo. Ahora bien, en cuanto al perfil geoquímico, ¿qué fue lo que se halló? Por un lado, ustedes pueden ver en la escala ahí a la izquierda, son 50 metros a barrita. El espesor de interés o de pelitas negras, y con aproximadamente, en algunos casos, mayor al 2% de TOC, llegaba a los 200 metros de espesor. La zona que ven con muchos puntitos, con mayor densidad de puntitos, no sé si llega a ver el cursor, es una zona donde se tomó la corona, y lo que pueden ver en el cuarto track es el S1, y lo que se vislumbra, que cuando se preserva la corona, el hidrocarburo libre, al menos de Aguada Bandera, pasa a ser de una roca excelente, de muy buena a excelente, ¿sí? El resto de los datos que se ven en este perfil geoquímico es a partir de Cutting, ¿sí? Por otro lado, otra de las premisas que tiene un shale, que lo vimos al principio, es que es una roca que para producir se debe fracturar, ¿sí? En este caso particular, a partir de los DRX, se encontró que esta roca contenía un 55% de arcillosidad. En aquel momento nos hizo dudar si se podía fracturar o no. En el diagrama de la izquierda lo que pueden ver es una comparativa entre la arcillosidad que tiene la formación D129, Vaca Muerta y Antequera Aguada Bandera en color verde. Bueno, más allá de que contenía un 55% de arcillosidad, esta roca se pudo fracturar. Y ya llegando a los resultados de la terminación de este pozo, muy brevemente,
este pozo se hizo una sola fractura, se fracturó por tubing con 700 sacos a muy bajo caudal, a unos 18 barriles por minuto. El fluido, otra de las premisas que teníamos en este proyecto, era constatar fluido, ¿no? Bueno, se pudo constatar fluido libre con un petróleo muy liviano de 43 grados API. Por otro lado, a partir de datos de DEFIT, se comprobó un 30% de sobrepresión. A partir de perfiles, la porosidad rondaba entre el 8 y el 12%, y como les mostraba, el contenido orgánico en el perfil geoquímico rondaba el 2%. Así que bueno, este es un poquito el resumen de las diferentes rocas madre de la cuenca del Golfo San Jorge. El caso de estudio en particular que les queríamos mostrar cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Y esta última parte es mostrarles algunos shale lacustres que están en desarrollo, muy brevemente. Este es en la cuenca de Uinta, en Estados Unidos. Y para mencionar que ya este shale está alcanzando niveles de desarrollo de lo que es el Permian o Eagle Ford, que son marinos en Estados Unidos, ¿no? Esto es un shale lacustre. Y como se presenta, bueno, se presenta también en Emigraven, es muy similar a lo que se ve en Aguada Bandera, ¿no? Entonces esto como para abrir los ojos y decir, bueno, hay un shale lacustre que se presenta en Emigraven, una configuración de Emigrávenes que están en desarrollo en Estados Unidos. Bueno, Aguada Bandera tiene una semejanza a este shale, ¿no? Por otro lado, para mencionar la cantidad de pozos de desarrollo que al menos figuraba en este paper, superan en los diferentes miembros de la formación Green River, supera los 530 pozos horizontales. Por otro lado, el porcentaje de contenido orgánico promedio, siendo un limestone también, a diferencia de Aguada Bandera, ronda el 1,8%. Por otro lado, el tipo de petróleo que se produce ronda entre 40 y 42 grados API. Y por otro lado, también para dimensionar, la UR por pozo de este shale ronda entre los 800 y 1.200 millones de barriles. Finalmente, el otro shale lacustre, también en producción, acá para mencionar, es un shale en China. No lo voy a mencionar porque creo que no lo voy a poder mencionar bien. Pero bueno, más allá de eso, el espesor de interés ronda los 40 metros. Esto también para escalarnos, ¿no? El Aguada Bandera en algunos casos puede llegar hasta 2.000 metros de espesor con pelitas negras. El que perforamos en una posición que no les mencioné, en una flexura, no la mejor posición, la posición más espesa del Emigraven, tenía 200 metros de espesor. Bueno, acá la producción anual que menciona en este trabajo ronda los 800 BCF. Lamentablemente no dice la cantidad de pozos, con la cual no podemos decir si estos 800 BCF son muchos o pocos, dependiendo de la cantidad de pozos con la cual se produce eso. Y por último, lo que armamos fue una tablita comparativa. Generalmente se ponen muchos shales y en particular el que uno está dando la charla, pero acá en particular queríamos compararlo con el shale lacustre de Estados Unidos, que tanta fuerza le está dando, o al menos en los trabajos que estuvimos viendo, lo está posicionando en una buena, muy bien en el ranking de shale de Estados Unidos. Ambos, tanto el de Uinta como el de Aguada Bandera, son shale lacustre. El espesor de interés de Uinta, gross, está en los 500 metros. Aguada Bandera puede llegar hasta los 2.000 metros de espesor. Después acá, en el de Uinta, tienen como 7, 8 niveles de navegación, en niveles que no superan a veces los 10 metros. Por otro lado, comparándolo, el contenido orgánico, como vimos, de limestone está en el 1,8% de TOC. Aguada Bandera, por lo general, está en el 2%, dependiendo nuevamente, como les decía, la ventana de madurez. En cuanto al tamaño de Uinta, en gross, el área ronda los 10.000 kilómetros cuadrados. Aguada Bandera, en los diferentes semigrávenes, la suma da entre 6.000 y 8.000 kilómetros cuadrados. El área útil de Uinta ronda entre un 10 y un 20% del área gross. Obviamente, Aguada Bandera no sabemos eso. El tipo de hidrocarburo, como les mostrábamos en las filminas anteriores, de Uinta ronda entre 40 y 42 grados API. Aguada Bandera en este
esta primer fractura, primer shale, primer pozo vertical, donde estaba en los 43 grados API. La cantidad de pozos horizontales, 536 en Winta, ninguno en Aguada Bandera. Y la UR de pozo, como vimos antes, rondaba entre los 800 y 1.200 millones de barriles. Esto para que uno empiece a hacer cuentitas y entusiasmarse un poco con Aguada Bandera, ¿no? Ahora bien, como conclusión, tratando de responder a la pregunta que nos hicimos inicialmente, ¿no? Si hay potencial shale en los depósitos neocomianos. Como estuvimos viendo, en cuanto a los parámetros geoquímicos, son buenos a muy buenos, las porosidades son bastante alentadoras, entre 8 a 12%. La extensión areal, como vimos, puede llegar hasta 8.000 kilómetros cuadrados de gross. Y pusimos al lado, digamos, hoy día la envolvente de los bloques en desarrollo de Aguada Bandera está en los 4.000 kilómetros cuadrados, de esos 30.000 kilómetros gross que había de Vaca Muerta. Hoy son 4.000, obviamente esto es dinámico y seguramente va a ir aumentando ese envolvente. El espesor de interés de Aguada Bandera, como mencionamos, está o ronda los 2.000 metros en algunos casos. Y por último, digamos, el estado actual del shale de Aguada Bandera lacustre, ¿no? Ya lo mencionamos durante la charla. Hay 2 pozos verticales que fueron perforados, uno solo se fracturó por tubing y el otro está en espera de terminación. Y para mencionar que a nivel mundial ya existen desarrollos, como estuvimos viendo, de shale lacustre, tanto en Estados Unidos como en China. Y para concluir, como respuesta, creemos que sí, que hay potencial shale en Aguada Bandera, siempre y cuando las variables de contorno de la cuenca acompañen, ¿no? Estas variables de contorno son tanto costos, ¿sí?, como cualquier proyecto, y las condiciones tanto provinciales como nacionales también ayuden a desarrollar y explorar un nuevo shale. Y bueno, tomando un poquito algunas ideas finales y tomando lo que decía Nico y José en el cierre de la parte 1, digamos, para poder llevar adelante todos esos puntos y para acelerar el aprendizaje del neocomiano, alguna de las ideas que planteamos es la integración de esos afloramientos con el subsuelo, con el conocimiento, ¿no?, que se trae de otros shales, tanto de Argentina como a nivel mundial. Y por otro lado, integrar la información y el conocimiento de las diversas empresas que están en la cuenca del Golfo San Jorge con la universidad. Y bueno, y dejamos un capítulo para el año que viene, esperemos poder charlar sobre el shale de la formación de 129. Y bueno, como agradecimientos a la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros por la invitación a participar de este webinar, abiertos a consulta y bueno, y una foto final de alguna salida de campo que hemos hecho con Ricardo Clavijo, mención especial para él. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gastón, Nicolás y José. Mucha información, muy completa, las 2 o 3 charlas. A mí me gustaría abrir el micrófono para hacer una ronda de preguntas. Si hay alguien de los que está en Teams ahora conectado que quiera hacer alguna consulta, creo que el chat no sé si está funcionando bien. Y para los que están en la transmisión por YouTube, también, por favor, si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, por favor escríbanlo en el chat de YouTube. Gabriela Bustos, por favor, ahí levantaste la mano. Sí, ¿cómo están? Buen día. Hola, Gabriela. Excelente la charla de Nico, José y Gastón. Muchas gracias. Gastón, no sé si lo mencionaste o se me pasó, pero respecto a las profundidades que desarrollaron el shale en Estados Unidos, ahí del neocomiano, pues, vimos el área, el espesor, pero ¿a qué profundidad está ese desarrollo? Como para tener también una comparativa con el nuestro. Sí, mira, rondas, Manu me puedes corregir, en tal caso, creo que está entre 2.800 y 3.200 metros de profundidad. Bien. Para que te des una idea también, Aguada Bandera, la variabilidad en la profundidad es enorme, ¿no? Tal cual. Si te moves de este a oeste, vas somerizando hacia el oeste, mientras que a medida que te vas metiendo hacia el este de la cuenca, esos semigrábenes se profundizan mucho. Ahí también va a haber un corte de profundidad para
los potenciales desarrollos que en tal caso, si se descubre o se ve potencialidad en Aguada Bandera, va a haber un cut-off de profundidad para los pozos horizontales, ¿no? Seguro, que es el gran desafío también, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Gracias. Rodrigo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. Yo te quería consultar porque en ningún momento se mencionó el tema de la calidad y tipo de materia orgánica, porque cada uno de los hemigrábenes, si bien pueden tener historias compartidas, también, como lo mencionaron, tienen historias individuales entre sí. Eh, y seguramente la calidad y el tipo de materia orgánica va variando de hemigraben a hemigraben. Sí, es cierto. Tenés variabilidad en la materia orgánica, al menos en los pozos que hemos revisado, de norte a sur, en lo que, a ver, un poco lo que mencionaba Nico y José, con mayor influencia marina, con respecto a los que están más hacia el este, ¿no? Básicamente sí, hay variabilidad ahí, y sobre todo porque tenés discontinuidades en esos semigravenes, ¿no? Un poco lo que planteaba Nico y José. Tienen historias de soterramiento o de evolución de los mismos bastante, o distinto, no sé si bastante, pero sí distinto, ¿sí? Genial. Y en ese caso, en ese sentido, esperar un potencial petrolero como no convencional petrolero no necesariamente es masivo, porque si la calidad de la materia orgánica varía y mucho, gran parte de esos migrávenes pueden tener potencial pura y exclusivamente gasífero. Sí, por supuesto, incluso las ventanas de madurez cambian mucho, no solo de hemigraven en hemigraven, sino el mismo hemigraven puede cambiar, ¿no? Puedes estar en un mismo hemigraven en una ventana de gas, condensado y petróleo, ¿sí? Es una de las dudas o de los temores que teníamos a priori cuando perforamos este pozo de Cerro Piedra, ¿sí? Que está en un límite ahí de petróleo a condensado, pero si incluso te moves hacia el oeste, profundiza ese migraven, e incluso podrías pasar a una ventana de gas, ¿sí? O condensado. Y bueno, y con respecto a la continuidad, por supuesto, o sea, por eso hace muy bien hincapié Nico y José en cuanto a los estudios a llevar adelante, digamos, un poco más finos, porque justamente si estás en la zona de la flexura o en la zona de la falla maestra, también la cantidad, digamos, puedes apuntar a un shale puro o a un híbrido en la zona de la flexura, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese tipo también de variables. bueno, muchas gracias. José Paredes, si... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante un aspecto que destacaron José Alar y Nicolás en relación a la posibilidad de correlacionar en distancias muy grandes los diferentes hemigraven de la cuenca. Eso es algo bastante atípico, y especialmente considerando los trenes estructurales que tenemos en la cuenca, que hay dos sistemas que son muy, bueno, prácticamente ortogonales y que hacen que el estudio de cada hemigraven parezca ser independiente del hemigraven que está al lado. En ese sentido, esa exploración de algún proxy climático me parece que es una línea de trabajo unificadora que le puede dar un marco conceptual a todo el estudio general. Especialmente porque la dinámica climática es la que podría explicar la evolución prácticamente similar en términos de tipos de relleno de aguada bandera en todos los hemigraven de la cuenca, con material fino, que indica que hay un superávit de agua, digamos, a todo nivel dentro de la cuenca. Y ese es un tema que no está explorado ni entendido y apenas es vislumbrado. Así que me parece que esa es una línea de trabajo muy interesante, y si puedo hacer una sugerencia, creo que hacer isotopía en afloramiento sería una buena forma de carbono, ¿no? Obviamente. Sería una buena forma de empezar a tratar de entender esa manera esa línea de trabajo.
Así que bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias por la presentación. No sé si tienen algo que comentar. Sí, para agregar, José, gracias por el comentario, está buenísimo el tema también de los isótopos como complemento. Un poco ahí lo dijimos medio rápido, pero la idea de mostrar también la variabilidad dentro de la arquitectura de Guadal, si bien no es el objetivo Shale, esto que mencionás de la variabilidad en cuanto a la estratigrafía es súper interesante porque tenés lugares en donde no se desarrolla el cuello pelítico y lugares donde, como el sur revesado, donde supera los 100 metros, digamos, ¿no? O sea que es fundamental poder moverse independientemente de la relación a acomodación-aporte. Así que está bárbaro. Y como mencionás, el factor unificador, digamos, para poder evaluar estas cubetas tan bien desarrolladas es el clima, ¿no? Bueno, gracias. Ahí voy a leer una de las preguntas que está en el chat de YouTube. Nicolás Soto pregunta por la recuperación final, el EUR por pozo en la cuenca de Huinta, que estaba mencionado que era entre 800 y 1.200.000 barriles, si es anual o a lo largo de la vida útil del pozo. No, es a lo largo de la vida útil del pozo. Y, bueno, no sé, Nicolás, si responde ahí tu pregunta. Mientras podemos seguir, había una mano levantada. Ignacio, creo que eras vos. ¿Qué tal? Buen día. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones a los tres oradores, bueno, y a la asociación por organizar la charla, súper completa e interesante. Y les quería consultar si lo que es la formación Puesto Albornoz, ahí el afloramiento como el shale lacustre, estratigráficamente está completa la unidad, es decir, tiene base a techo, y si pudieron hacer TOC, distribución de TOC como para poder comprender cómo se distribuye la materia orgánica en ese perfil. Muchas gracias nuevamente. Sí, ¿qué tal? Ignacio, gracias por la consulta. La unidad tiene un poco más de 1.200 metros y está apoyada arriba de un liásico, o sea, un jurásico volcanoclástico, una cuenca más vieja, ¿no? Y llega a estar en transición con el grupo Chubut. Y es uno de los casos que mencionamos donde no hay una discordancia evidente entre lo que sería Neocomiano y Grupo Chubut. Nosotros no hicimos un muestreo para geoquímica, como mostró José, pero no hemos hecho trabajo de maduración de materia orgánica. No, para complementar lo que dice Nico, en una de las escuelas que hicimos con gente de IPF, el grupo que visitó los lugares muestreó, no sistemáticamente, sino en las pelitas que tenían mejores pintas, en el cual bueno, estaba Ignacio Brizón, Emilio Rojas Vera, ¿no? Pero bueno, esos resultados no sé si los han procesado o no, pero no hay un muestreo sistemático como está preguntando. Lo que sí hay muestreo sistemático es para la parte de palinoflora, y en el trabajo ese que le mencionamos de Pérez Loinaz, ellos ven un cambio de o sea, paleobiogeológico, ¿no? No sé cómo es el término específico, pero ven variaciones en los especímenes, inclusive que pueden estar vinculadas a cuestiones de estrés lacustre. Por lo tanto, ahí hay una variable que dentro de todo el ciclo lacustre está modificando la preservación de materia orgánica y el tipo de materia orgánica. Perfecto, muy bueno. Muchas gracias. No. No sé si alguien más tiene algún comentario. Yo les quiero agradecer primero a los protagonistas, a los oradores, a Gastón, Nicolás y José. Excelentes charlas. Gracias por compartir tanta experiencia y muy buena la audiencia. También gracias por sumarse a esta iniciativa de la asociación. Voy a aclarar ahora el inconveniente del comienzo. Las que estaban conectados por YouTube no pudieron escuchar la introducción. Tuvimos buena repercusión y pudimos, o sea, en cuanto a la invitación, tuvimos que tener dualidad de convocatoria. Por eso hay gente que está conectada en Teams y puede hablar, y los que no recibieron la invitación de Teams era por una cuestión de espacio, y bueno, nos estamos sumando por YouTube. La charla va a estar guardada, así que seguramente la pueden volver a escuchar. Y bueno, leo algunos de los comentarios. Están Ailén,
Lucas Santimoteo y Diego Ludueña y Julio Mancilla saludando por el canal. Bueno, muchas gracias a todos y a la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, bueno, por oficiar esta clase de encuentros. Lo veo muy fructífero estas discusiones, espero que haya muchas más. Ojalá, Gastón, que no tengamos que empezar hasta el 2025 en esta fecha, quizás 2025 antes puede haber otras discusiones. Y queremos abrir esta clase de canales de interacción entre los miembros, los ex miembros y los futuros miembros también. Vamos a estar enviando un nuevo link para que los que aún no son socios puedan sumarse a nuestra asociación. Y bueno, feliz día del petróleo para todos. Espero que Gastón y Nicolás y José hagan sus últimas palabras, pero si alguien... No, bueno, simplemente agradecer a todos por las consultas y en caso de que surjan algunas nuevas preguntas, que las puedan canalizar tanto por la asociación o por el mail o por el chat o por donde sea. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación y por permitirnos participar y contar al menos ciertas experiencias que hemos transitado. Sí, por nuestra parte, Manuel, gracias de vuelta por la invitación. Nos parece muy provechoso la integración siempre de saberes, cada uno, digamos, con su expertise. La información importante en general la tienen las empresas, es la parte más grande volumétricamente, nosotros andamos un poquito por la superficie, pero siempre está bueno un lugar y un momento para juntarse a compartir experiencias y de algún modo ponernos de acuerdo o no, ¿sí? Y ver qué cosas faltan para seguir avanzando con el conocimiento. Así que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sí, gracias. Perdón, José. Hay una pregunta no hay más. problema. De mi lado agradecer simplemente y también recalcar que, bueno, por más que la cuenca tiene 100 años y hoy por hoy está media opacada por el desarrollo de Vaca Muerta, digamos que es de otra liga, bueno, todavía hay muchas cosas interesantes y con potencial muy interesante también para seguir avanzando, ¿no? Y que la visión así multidisciplinaria es la forma de generar algo de sinergia, digamos, para todos. Bueno, Ahora sí. muchas gracias y bueno, apoyo esas palabras. Hay una última pregunta, porque quizás está bueno esto de mezclar geología, afloramientos, y la pregunta para cerrar es si hay alguna mención de caudal en Cerro Piedra. Está preguntando eso DNM. No publicado. No hay nada publicado. Bien. Sí. Bueno, agradezco a todos los que están participando en el chat. Son muchos: Edgardo Muratore, Nelo Bravin, Boris Mancilla, Alejo Agüero Ferrer, Maximiliano Galarza y Sebastián Paulín. Bueno, con eso mencioné por lo menos los que participan desde el webinar, y hay, bueno, a todos los que están conectados, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Saludos, feliz día, hasta luego. Muchas gracias, gente. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos.